Vamos a hablar ahora de la situación en Medio Oriente, como les habíamos anunciado. Está con nosotros Daniel Weiner, que es analista en temas internacionales, investigador de la Universidad Hebrea de Jerusalén. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Leandro? Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme. Te preguntaba antes de la nota de salida al aire cómo estaba la situación en Israel y me decías, bueno, como siempre. La situación no está bárbara, digamos. ¿No? Sí. Me encantaría que podía ser distinta. Hemos venido de una ola de atentados en los últimos meses, digamos, y sí, te contaba de que anteayer hubo un atentado más recientemente en Jerusalén nuevamente, un atentado con cuchillo. Que sí, como te comentaba también, el alcalde de Jerusalén fue el que lo terminó frenando, el que terminó tacleando al terrorista. Pero a nivel general, digamos que... ¿Terminó desactivando ese atentado? Desactivando ese atentado. Está en internet, creo, el video. Quizás ustedes lo van a poder subir. Sí, pero como para que se entienda que a veces es del... ¿Pero qué pasaba por el lugar? ¿Cómo fue eso? Estaba pasando por el lugar con su camioneta. Bajaron los guardaespaldas. Una cosa increíble fue que bajaron los guardaespaldas estaban tanteando la situación. Se baja el alcalde, lo tacleó y se terminó el evento. Había llegado a acuchillar a una persona. Pero es para entender un poco el estilo de vida a veces que se vive por allí. ¿Es una modalidad nueva esa? Que hemos visto en los últimos meses, de, por ejemplo, de atentados atropellando personas con un auto o acuchillando personas, digamos, donde no hay armas, donde no hay explosivos. Lamentablemente no es nuevo. No es nuevo. Es decir, si me preguntás si es mejor que la situación donde a veces veíamos terroristas llegando con bombas que se explotaban en ómnibus y tenía, en definitiva, cientos o decenas de muertos, si esto es mejor, me encantaría poder decirte que... Se lo llama en general fenómenos de terroristas solitarios, en donde son inspirados muchas veces por una ideología yihadista, una ideología radical, y deciden que en algún momento dado van a llamar a esa orden de Hamas o de algún otro grupo terrorista de la yihad islámica, etcétera, y deciden ir a hacer su atentado y llevarse la mayor cantidad de vidas posibles. Claro. Y en líneas generales, ¿cuál es la situación política? Estamos a la espera. Este es un momento, sería de impas. Hemos tenido una guerra en julio pasado. Sí. Como toda guerra duele, como toda guerra se lleva a víctimas. ¿Y qué te puedo decir? La situación en Israel no es la ideal. En Israel sigue habiendo un porcentaje mayoritario que le gustaría poder llegar a una solución pacífica, una solución de negociación. Las últimas negociaciones que hubo previo, digamos, a esa última guerra no llevaron a buen puerto. Y se está a la espera. Ahora va a haber elecciones en Israel y quizás también eso puede llegar a nuevamente dar un halo de esperanza, digamos, a la situación. Claro. ¿Cómo ves la situación de Estado Islámico y cierta pasividad de Occidente en relación a una acción militar? La veo brava, es decir, a veces nos olvidamos, ahora todos nos emocionamos con el tema que vemos del Estado Islámico, Daesh en árabe. Tenemos que recordar que en Siria venimos de más de 3 años, digamos ya casi 4, de guerra civil. De inestabilidad. Sí. Lo decimos como al pasar, estamos hablando de más de 300.000 muertos. Claro. Estamos hablando del uso en su momento de armas químicas y todavía se habla de que acá y allí se usa todavía. Es decir, estamos hablando de que de un lado pelea Siria, apoyado con Irán y apoyado con Hezbollah, contra otros grupos que entre otros también está el Estado Islámico, Daesh. Entonces, si me preguntás si esta es una situación... que podemos tolerar, te digo que no, pero no tenemos que olvidar de que esto viene años y que yo recuerdo hace 4 años en su momento cuando empezó el fenómeno, 20 muertos era noticia, 30 muertos era noticia, por día estoy hablando, 50 muertos era noticia, hoy dejó de ser noticia eso. Hoy lo dejamos pasar como si allí no pasa nada. En Siria sigue habiendo una guerra civil trágica. ¿Y qué es lo más fuerte del Estado Islámico para vos? ¿El uso comunicacional que hacen de los actos de guerra? El uso comunicacional es algo nuevo, desde ese punto de vista. No es porque Al-Qaeda no lo haya hecho antes. Al-Qaeda hoy sería un competidor. El Estado Islámico, digamos que es se abrió en su momento de Al-Qaeda. Lo que tiene nuevo es sí, este factor comunicacional, mediático que lo usan con varios objetivos. Lo usan, por un lado, también para asustar, ¿sí? Porque el terrorismo lo que pretende en general, en definitiva, es terror. Claro. Pero también para intentar reclutar. Y quizás el fenómeno más tremendo que estamos viendo, y es nuevo sobre todo, es no solo
terroristas saliendo, digamos, del norte de África o de otras partes del mundo árabe, sino también desde Europa. Incluso se ha mencionado de Estados Unidos. Y eso es lo preocupante, porque así como van, pueden volver. Y bueno, y en el marco de eso es que sí, el Estado Islámico es un fenómeno, digamos, nuevo, claro, innovador hasta diría. Claro, están reclutando gente en Europa, como tú decías, en algún caso en Estados Unidos. Hace poco hablamos con un analista de Madrid, Florentino Portero, y decía que en realidad eso para algunos gobiernos de Europa no era tan malo porque era visto como, bueno, en definitiva se van del territorio europeo personas que potencialmente pueden ser peligrosas. El asunto es que va cambiando la matriz cultural, ¿no? Porque si hay europeos en la yihad, ya es otra la situación, ¿no? Seguro. Bueno, primero que nada, parte de este profesionalismo a nivel mediático, porque que nadie piense que son amateurs, o sea, claro, son profesionales. Parte de este profesionalismo pasa de que hablan en muchos casos un inglés perfecto, conocen, digamos, las técnicas de comunicación. Sí, es parte de lo nuevo. Y así todo, vuelvo a decir, el Estado Islámico no deja de ser un grupo más terrorista que quizás el elemento que podemos agregar a esto para ver algo nuevo a nivel del Estado Islámico es el hecho de que logran tener una soberanía, digamos, una cierta autonomía, llamémoslo de una manera, sobre un territorio específico. Y un territorio específico que no es un territorio cualquiera, estamos hablando de zonas de Irak e incluso de Siria con mucho petróleo. Claro. Es decir, que el factor económico empieza a jugar muy fuerte, fuera de, por supuesto, que consiguen dinero por otras vías, entre otras la de los secuestros. ¿Y para Israel es un riesgo hoy el desarrollo militar que está teniendo el Estado Islámico? Si me preguntás si es un riesgo hoy directo, te diría de que todavía no. ¿Por qué? Porque todavía está un poco lejos de la frontera, por lo menos el Estado Islámico. Al-Qaeda, por ejemplo, está cerca de la zona de las alturas del Golán, de que ahora hubo en las últimas semanas unas batallas entre Hezbollah y Al-Qaeda. Ahora me preguntas, ¿qué es mejor? Si Al-Qaeda o Hezbollah y, sí, digamos, desde el punto de vista de Israel, creo que la estrategia de Israel hasta ahora ha sido intentar contener el hecho e intentar que no llegue a territorio. Lo que cambia, sin lugar a dudas, es el pensamiento, la planificación israelí a largo plazo, digamos, a mediano y largo plazo. Tienes que entender de que Israel es un territorio muy chico, sobre todo muy angosto, ¿sí? El territorio, digamos, entre la frontera con Jordania y el mar Mediterráneo, estamos hablando de en 1 hora y media lo haces en... Claro. Entonces se tiene que entender de que ante la posibilidad de un acuerdo de paz en donde uno termina entregando territorio y demás, lo que Israel no tiene, que siempre se lo llamó la profundidad estratégica, a esto se le suma un elemento mucho mayor, que es el miedo, en definitiva, de terminar, lo voy a decir un poco a grosso modo, con la cabeza cortada. Claro. ¿Sí? Entonces, no es sencillo, lo llamaríamos a nivel académico, agrega un grado de incertidumbre. Y la incertidumbre no ayuda a la toma de decisiones. Es decir, en el momento de tener que tomar decisiones Israel, sin lugar a dudas, de que los dirigentes israelíes se sienten amenazados, por supuesto. Me decías, este es un año de elecciones, elecciones que hacia dónde va el panorama político interno de Israel, que siempre se reivindica como una democracia rodeado de gobiernos un poco distintos, por llamarlo de alguna manera. Sí. Sí, es decir, tal cual estás diciendo, si ves hoy en día el mapa regional, yo te estaba hablando de Siria e Irak, pero en Jordania nunca se puede saber lo que va a pasar. Jordania no deja de ser una monarquía, el 70% todavía son palestinos, digamos, en Jordania, en Líbano. La situación también, la guerra civil es el mayor miedo que se lo lleve al Líbano. Egipto, que sigue estando en una situación de luchar contra el terrorismo. Es decir, que el mapa que me estás planteando, sí, Israel en este momento no tiene un vecino hoy que podríamos llamar claramente estable. Claro. O sea, Jordania es el más estable y en Israel diríamos que es un chiste. Y la situación en Israel con respecto al tema de las elecciones, se habla de este tema, pero no solamente se habla de este tema. Hoy en día el tema económico es un tema que quizás está en el tope del diálogo. El tema de los jóvenes, la capacidad de poder acceder a vivienda, es decir, muchos de los temas que se hablan en sociedades normales, también hoy en día en Israel. Asuntos internos de la vida cotidiana de la ciudadanía. Sobre todo la gente joven. Hace unos años tuvimos 1 millón de personas saliendo a la calle a pedir para que bajen los precios de... Hay un montón de situaciones que a veces se escuchan menos de Israel, pero que a los israelíes en sí son los elementos del día a día, que seguridad por supuesto, pero también otros elementos que en definitiva que en eso se le va la vida, el trabajo, la vivienda, salud. El primer ministro ha hecho algunas declaraciones como, por ejemplo, invitando a los judíos de Europa
a irse a vivir a Israel en el marco de los atentados, etcétera. ¿Eso es un discurso político o efectivamente sigue siendo algo importante para Israel el repatriar judíos que están por el mundo? Yo creo que es parte del etos sionista a nivel general, de Israel, que se ve como el Estado, en definitiva, el Estado base de los judíos, pero si me preguntás a mí, no sé, no me parece mal que el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo o el presidente uruguayo convoque a todos los uruguayos a volver. Claro. Creo que cada uno hace su trabajo, cada uno convoca a sus ciudadanos. Está bien, pero me refiero, ¿es un tema presente hoy en la política de Israel o fue una declaración en el marco de esa situación particular del atentado? Es presente el hecho de que cuando hay atentados antisemitas, porque en ese caso vamos a hablar claramente de un atentado antisemita, que los israelíes sienten solidaridad, por supuesto, con judíos en el mundo, pero también vimos manifestaciones en Israel, como me imagino que hubo en Uruguay, Jesuit Charlie, también por el tema de la libertad de expresión, hubo mucha discusión sobre el respecto de lo que implica la libertad de expresión. Sí, hay una solidaridad por supuesto, con lo que pasa con los judíos en el resto del mundo y también lo hemos visto con solidaridad, digamos, con el mundo occidental cuando vive atentados terroristas como los que Israel ha vivido. Israel tiene, es feo decirlo, pero Israel viene con una experiencia no menor en el hecho de cómo luchar desde la ciudadanía hacia el tema terrorista. Al terror se le gana, esto es muy importante, al terror se le gana siguiendo con la vida, porque lo que pretende generar el terror es justamente modificar la vida. Y creo que esos elementos en Israel, digamos, puede llegar a aportar su experiencia. Claro. Vos sos uruguayo y estás hace cuánto tiempo en Jerusalén? Estoy en Jerusalén mismo hace 5 años. Sí, en Israel. En Israel también estuve en su momento 1 año, he trabajado y vuelto. ¿Cómo se ve el caso de Argentina en Israel? Me estás refiriendo al caso de Nisman, sí, AMIA. Primero que se ha visto mucho, de hecho, en el diario Haaretz creo que salió una noticia, alguna noticia salió antes que salió en el propio, en algunos diarios de la región. Se lo ve con preocupación, es decir, se lo ve con preocupación. Comencemos por quizás contarle al público que estamos volviendo a algo negro que pasó en los años 90, el atentado de la AMIA, el atentado a una comunidad judía, desde sectores, digamos, terroristas, digamos, hoy se tiene casi probado. Alberto Nisman, que murió, entre otras las cosas, denunció y llevó a Interpol la responsabilidad de Hezbollah, de Irán, o de ciertos funcionarios del gobierno sobre el atentado, ¿sí? que trajo decenas de muertos. Y el posterior encubrimiento, y nuevamente Alberto Nisman, de alguna manera, no te digo que es un superhéroe, pero la sensación es, digamos, creo que todos tenemos la misma sensación de que es para una película, ¿no? De lo que pasó es para una película. Esas novelas que uno lee a veces que dice esto solo pasa en la ficción. Es una lástima pensar que efectivamente que sin saber exactamente lo que pasó y demás, pero lo que está clarísimo hoy en día es que es la penetración iraní en Argentina y en la región a nivel general, ¿no? Claro. Uruguay también apareció en el mapa en este tiempo porque hubo una denuncia contra un funcionario de la Embajada de Irán aquí en Uruguay que justamente la publicó el diario Haaretz de Israel. Y eso significó que el gobierno uruguayo pidiera justamente que esta persona se fuera, etcétera. ¿Ese tema está en la agenda en Israel o no se le da demasiado? Llegó como una noticia. Si me preguntas a mí, yo la verdad es que no te puedo decir, justo de ese tema no tengo más información, no conozco más de lo que quizás tú digo, pero me interesa saber si allá se presta atención a ese tipo de fenómenos. Se presta atención a ese tema y se presta atención a... Sí, primero que hay mucho latinoamericano también, claro. y interesan esos temas. De Mujica, del presidente José Mujica, se ha hablado mucho. Hay una gran, si me preguntás a mí, hay una gran simpatía cuando se ha escuchado. Tú no te olvides que Israel sigue teniendo aquello que Israel fue fundado muchas veces por gente de izquierda, claro. Que fundaron los kibutzim, esas comunidades agrícolas cooperativas. Sigue habiendo una cierta simpatía de alguna manera hacia ese tipo de, digamos, de narrativas, ¿no? de un presidente que vive con menos y demás. Entonces, la verdad es que llega mucha cosa a América Latina y también ha llegado de esto y preocupa. Nuevamente, porque ya no estamos hablando solamente tú me preguntabas antes de las comunidades judías, estamos hablando también de una embajada, es decir, cuando uno estudiaba relaciones internacionales en los primeros años, de las primeras cosas que aprendían en derecho diplomático es que las embajadas son islas que no se tocan. Claro. Que, digamos,
te hace pensar, yo qué sé, yo nací en el Uruguay de la libertad, de la paz, y el pensar que esto está pasando en el Uruguay, a mí por lo menos que si a Israel llega, sí. Si a mí me llega y en lo particular me destroza. ¿Te quedás en Uruguay un tiempo? Me quedo, voy a estar desarrollando un poco de proyectos a nivel académico y por supuesto que también un poco de familia, ¿no? Un poco de familia, un poco de amigos, un poco de mates en la Rambla, todo lo que podamos para... ¿Cuándo te volvés a Jerusalén? En 2 semanas. 2 semanas. Daniel, gracias por haber venido. Muchísimas gracias a vos y saludos para todos. Muchas gracias.